Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos súper complacidos en tenerles como en nuestro programa, en la entrevista a través de Mira TV. Y bueno, hoy tenemos un amigo de esta casa, pues altamente conocido en los Altos Mirandinos, una persona que pues siempre ha estado muy preocupado de estar en la actividad política, y bueno, de hecho de profesión politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, pues siempre tiene una palabra y un concepto de la cosa pública, ¿no? Sobre todo en Venezuela, y por eso hoy lo quisimos invitar como analista político, para que podamos conversar un poquito de cómo está la situación desde esa perspectiva, tanto en las filas de la oposición como en las filas del gobierno y del sector oficialista, como ya han dado en llamar muchísimas personas en Venezuela. Así que bueno, le damos la bienvenida a Sergio Grafe. Sergio, gracias por estar aquí. Muchísimo tiempo sin hablar contigo, que está mal, pero tratemos de mejorarlo. No, encantado para mí no siempre. había vuelto. Para mí siempre es un honor estar contigo, Daisy. Sí, nos sentimos muy contentos. Y bueno, ahorita yo creo que Venezuela requiere el análisis político serio, profundo y honesto, pues que cada quien diga las cosas, pero con honestidad hacia mejorar el país. Yo creo que ya la gente necesita ese liderazgo deslastrado de intereses personales. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y parte de la honestidad tiene que ver con el diagnóstico, con el análisis que se hace sobre la situación del país. Yo, por ejemplo, hay veces que mis opiniones no gustan en algunos sectores de la oposición porque yo no soy fanático en mis análisis, ni soy fanático en cuanto a la evaluación de la realidad. Yo he dicho que la situación del venezolano ahorita es muy complicada, una situación muy comprometida, porque por un lado el gobierno no cumple con las demandas sociales, económicas, etcétera, de manera eficiente, pero es que cuando tú ves a la oposición, la situación es más o menos, hay un empate técnico, digamos. Esa situación hace que estén ocurriendo dos fenómenos en este momento, Daxi, queridos amigos, que creo que podemos coincidir hablando de honestidad intelectual, en el caso de este análisis que vamos a hacer, que en mi opinión es la primera fase de la honestidad que tiene que ver con la ejecutoria o el desempeño en lo que se haga. Fíjate, cuando tú tienes un país donde el gobierno no está a la altura de las circunstancias, para llamarlo de una manera genérica, pero tampoco lo está la oposición, tú tienes dos comportamientos que los ves en este momento con mucha fuerza, que es la diáspora, que es ese éxodo, diría yo, de venezolanos que andan regados por el mundo. Estamos hablando de más de 6 millones de personas según cifras de la ONU, cifras oficiales, porque no ven expectativas. Porque fíjate lo siguiente, Dexi, que un gobierno sea malo no es ninguna novedad. Es decir, hay gobiernos malos y hay gobiernos buenos. Pero siempre el ciudadano ve una alternativa en la oposición. Entonces dice, bueno, este alcalde no lo hizo bien, vamos a unas elecciones y lo cambiamos. O incluso antes, en un referéndum, lo puedes cambiar y tienes una alternativa. El problema se presenta cuando tú no ves esa alternativa. Pero fíjate entonces, ¿qué hace? Para terminarte este pedacito del análisis que para mí es muy importante, para ubicar en contexto. ¿Qué hace el venezolano? Dos cosas. O se va, en buena parte se ha ido, o el tema político deja de serle interesante, pierde interés en la política, porque entiende que la política no está dando solución a sus problemas, ni la política gobernante de gobierno, ni la política de oposición. Entonces tú tienes una sociedad ahorita, y eso lo ves tú perfectamente en las encuestas. Cuando tú evalúas las encuestas, por ejemplo, tú sumas la afiliación política o la aceptación o incluso
la intención de voto entre gobierno y oposición, y entre los dos no llegan al 30%. El 70% restante es esa franja inmensa, gigantesca, de gente que se hartó del gobierno y de la oposición y prefiere ver los toros de la barrera, digamos. Claro, pero fíjate, ahí tenemos un drama interesante de analizar para que las personas también despierten, los que tengan que participar y despertar. Claro. Que ese 30% simplemente elige. Y Claro. elige a quien está, digamos, en las esferas del poder. Y que el drama y el problema de Venezuela tiene una raíz política, aunque sea económico, aunque sea social, etcétera. La raíz del Sin problema duda. es eminentemente político. Sin Entonces, duda. en la política tenemos que tratar de resolver el tema. Ahora, ¿cuál es uno de los dramas Claro, que quiero que tú analices hoy? Yo lo estoy diciendo no como una visión fatalista, yo estoy diciendo, Realista, describiendo pero- la realidad, pero por supuesto que hay cosas Y que honesta, hacer. pero hay que decirlo para que la gente Hay despierte. que decirlo, pero además hay que hacer cosas. Ok, fíjate, dentro de lo de hacer cosas, uno de los dramas que hemos observado es el tema, la situación de la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela pues está atomizada, de hecho tan atomizada que las organizaciones políticas de tradición, como por ejemplo Acción Democrática País, están divididas en sí. O sea, no solamente está dividido porque son varios partidos políticos con diferentes posiciones políticas e ideológicas, sino que cada partido político tiene 3, o 2, o 3, o 4. El ejemplo COPEI. Sí, cómo no. O sea, COPEI ya tiene, que yo sepa, Sí. 3 candidatos presidenciales y 2, creo que 2, ¿verdad? Tiene 2 divisiones. O sea, 2 directivas. Una que tiene el poder de la tarjeta y la otra que asegura tener el poder de la dirigencia, de la militancia. Entonces imagínate qué dramático, ¿no? Claro, igual pasa en AD. Como politólogo, igual pasa en Acción Democrática, por cierto, que anunció uno de esos factores, el que creo que no tiene la tarjeta, que van a anunciar un candidato presidencial de Acción Democrática el 13 de septiembre. Bueno, ya está casi listo, lo que pasa es que falta la formalidad, pero va a ser Carlos Prosperi. Que el mismo Carlos que dijo que iba a anunciarse el mismo. Pues. De la AD de Ramos Alú. Ay, Dios. Y la AD de Bernabé, el candidato es Bernabé Gutiérrez. Es el mismo Bernabé. Sí. Y en el caso de los que tienen en la militancia, aparentemente, porque hay dos por fuera de militancia en COPEI, que uno en Enríquez, ¿verdad? Roberto Enríquez es candidato que vino al programa y dijo, y el otro, bueno, no lo dijo, pero sí casi lo dijo. Y el otro es también estuvo para acá con nosotros, que dice que los gochos van a volver al poder, ¿no? César. César Pérez Viva. Sí. Bueno, pero fíjate que Entonces, claro, uno dice, oye, ante un panorama así de los partidos tradicionales, aunque en realidad si hay unas primarias, que importa que sean todos los candidatos que existan, lo importante sería que al final se tenga un candidato para enfrentar al gobierno. bueno, pero fíjate que ese tema que tú has tocado nos permite conectarlo con lo que hablamos antes, porque hay una hilaridad y hay una conexión. Fíjate, efectivamente, uno de los dramas, si no el más importante de la oposición en este momento, es la división interna, la atomización, como tú bien lo explicabas. Pero, y lo más grave, no es que haya división a nivel de la conducción política, que ya per se es un problema. El problema más grave, Daxi, está en que hay división en las bases, en los ciudadanos, en el pueblo llano, que no ve un referente importante en la conducción política, y por eso, insisto, en este momento nosotros estamos viviendo un proceso ni siquiera de despolitización política, de apolitización de la sociedad. Es decir, el tema político a la gente no le está importando para nada. Y eso tiene que ver tanto con el rechazo que cada vez aumenta hacia el gobierno nacional, como el rechazo que cada vez aumenta hacia los sectores. Pero ¿a quién le tiene que importar que no dirigenciales le importe la política a la gente? A los políticos. Pero Tienen que tener un discurso que recomponga. Por eso te decía que las ideas se conectan. Yo creo en este momento que las primarias, por ejemplo, una elección primaria, sería el instrumento más adecuado para reconectar esa base poblacional, electoral, ciudadana de Venezuela, que está necesitando un cambio y que no ve referencias, no ve alternativas en el radar, en el tiempo inmediato. ¿Por qué? Porque fíjate, se han explorado algunos mecanismos para escoger un candidato unitario, yo ni siquiera diría único,
Claro, porque sabemos que único no va a ser, ¿no? Yo No creo podemos que la caer a oposición mentira, no va a tener candidato único, creo que ahí va a El haber... gobierno va a tener sus candidatos de oposición también, olvídate. Totalmente, yo creo que aquí va a haber varios candidatos. Aquí lo importante es que... Y ojo, no es una crítica, es que ellos tienen derecho, o sea, cada quien tiene derecho a mantener el poder. Claro, pero y además, hacer las estrategias que pero considere pero pertinentes. además de eso, si se la pone fácil. Si se la pone fácil y por bueno, imagínate, ejemplo, yo he como dicho- lo ha hecho la oposición durante todo este tiempo. Totalmente. Por eso yo he dicho que las primarias se pueden convertir en un instrumento, en una herramienta, en un mecanismo para unificar a la población de abajo hacia arriba y que pueda surgir un liderazgo producto de esa primaria que de verdad inicie un proceso de reconciliación nacional. Cuando tú planteabas el tema de la atomización de la oposición, no solamente es la oposición, el país está atomizado. ¿De qué manera tú logras reencontrar a los venezolanos? Poco para lo que tú planteabas sobre qué hacer, es decir, ya tenemos el diagnóstico, pero tenemos que buscar una alternativa, tenemos que darle una salida a este problema. Yo creo que en este momento, fíjate, se han evaluado varios esquemas para resolver la candidatura unitaria. El consenso, el acuerdo, las encuestas, las primarias. Mi opinión en este momento... Creo que la cuarta es la que más, las primarias es lo que más tiene No solamente aceptación. porque es más democrático, sino porque es el mecanismo más eficiente. Y te explico. Fíjate, aquí en Venezuela hubo un ejemplo histórico de lo que implica el consenso legitimado. Es decir, el pacto de punto fijo, por ejemplo, fueron 3 personas que se reunieron, pero que esas 3 personas eran representativas del 90% Pero en de Venezuela, Venezuela. esa situación no existe hoy en día. Pero ahí voy yo. Hay demasiada gente. Pero ahí voy yo. Pero por eso yo descarto el consenso en este momento. Es decir, yo no creo que el consenso per se sea malo. Creo que hay circunstancias, actual no lo- circunstancias en las cuales pues, se puede aplicar el consenso y en otras no. El caso de la concertación chilena es un ejemplo clásico de cómo un consenso puede superar una dictadura y poner un candidato y colocar un candidato presidencial, además exitoso, que fue la era democrática post-Pinochet. Entonces, cuando tú evalúas en este momento el nivel de apoyo que tienen los partidos que eventualmente estarían dispuestos a llegar a un consenso de una candidatura, tú dices, pero si es que esos partidos no llegan al 10% en cuanto a apoyo popular, sería un consenso muy precario. No sé si lo... Claro, y si es lo- algo que no se basa en la realidad, porque la realidad Claro, sería el son en tiempo, sería el en acuerdo de circunstancias. 4 tipos allí con Y una esa es botella, otra con cosa. una botella de whisky en la mano y decir, bueno, es Pedro, es Juan, porque nos da la gana a nosotros. Eso sería un consenso. Pero el problema es que eso no es representativo. Pero fíjate, Sergio, el tema aquí es que pues puede ser que ese consenso se dé con esos 4, 5 o 3 factores y Claro. digan que es el candidato y empiecen con el chantaje que ha vivido Venezuela desde la oposición Claro, todo este pero- tiempo. Y va, porque yo, desde donde yo tengo entendido, hay mucha gente de los factores que no quieren primarias. Claro, que pero... no quieren ir a primarias. pero Hay fíjate. otros que sí. Claro, pero fíjate lo importante. Yo estoy de acuerdo contigo Son escenarios, ¿no? y me parece acertado lo que estás planteando. Pero los rusos también juegan, como decimos en relaciones internacionales. Ustedes pueden escoger su candidato por consenso, sus 4 partiditos ahí que no representan el 10%. Pero si aquí se hace un gran movimiento ciudadano a favor de las primarias y se organiza como es debido desde el punto de vista técnico, con mucha transparencia, inclusivas, donde participe el que quiera, ese candidato, te puedo asegurar que va a tener mucho más legitimidad, mucho más representatividad que un candidato impuesto por consenso. Porque fíjate, lo de la inclusión también tiene, o sea, que yo he observado que los precandidatos o personas que andan, fíjate, vienen con calificativos. Ya ahí estás dejando de lado un grupo, Claro. porque si tú quieres ser el candidato de todos, deberías decir, mire, todos vamos a tener la oportunidad, todos vamos a tener una oportunidad de volver a empezar. Pero Claro, si yo empiezo porque- calificando Claro, a porque- algunos y a otros, porque bueno, ya parte del problema- deberían calificar los que no sean candidatos, los candidatos no deberían calificar. Totalmente de acuerdo contigo, pero es que parte del problema tiene que ver con que aquí hay un grupo de dirigentes políticos que se creen censores morales de los demás, como si los demás no conocieran tu historia. Que cada quien que Entonces- tire la primera piedra, que esté libre de entonces, pecado, dijo Jesús. Parte de organizar unas primarias tiene que ver con la elaboración de 2 documentos fundamentales. Un documento de intención donde se establezcan las reglas mínimas operativas, pero además las reglas de respeto a resultados. Pero yo creo que inclusive es mucho más importante, eso es importante porque eso le va a dar transparencia a un proceso de primaria, pero es tan importante como eso, Daxi, que
cada candidato, por ejemplo, entre los requisitos que establezca una comisión de primarias que organiza ese proceso, que tiene que presentar un programa de gobierno. Ok, yo no he visto ni el primero, Mosca, ¿no? No he visto el primero por ahí con los precandidatos. Pero, por ejemplo, bueno, hay varios que están trabajando, pero no lo tienen estructurado como una... De todas formas, yo sé que tú estás apoyando un precandidato. En la próxima parte me vas a decir quién y me vas a hablar del acto. Con todo gusto vamos a darle la promoción y por qué lo estás apoyando. En la próxima parte seguimos con más esta interesantísima conversación. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el politólogo Sergio Grafe. Bueno, quedamos pendientes, Sergio, para que digas que tú también tienes tu precandidato. Sí, claro, pero es que yo creo que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo nunca lo he negado, yo soy un activista de la causa democrática en este país. Soy politólogo y soy militante de un partido político, es decir, yo no pudiera, digamos, negar esa circunstancia cuando yo creo que el momento... ¿Tú eres militante del COPEI que tiene la tarjeta? Yo soy un militante rebelde de COPEI. Yo no estoy en ninguno... Pero estás inscrito en COPEI. Yo no estoy en ninguno de esos grupos. Yo he dicho que yo soy una persona formada en la ideología social cristiana. Pero pregunto, ¿estás inscrito en COPEI? Claro. ¿En el COPEI que tiene la tarjeta? ¿En esa lista apareces? Bueno, pero es que me estás raspando porque yo no sé si yo me inscribí. No sabes si te sacaron de la lista. No sé, es decir, nunca te has revisado. Como yo no estoy... Tú eres copellano, pero no te has revisado la lista. Claro, porque lo que yo he dicho es, yo soy un tipo formado en la doctrina social de la Iglesia, y COPEI para mí es un partido circunstancial que me lo encontré y que sus postulados eran igual a lo que yo pensaba. De tal manera que a mí me sabe ese conflicto interno de que si COPEI OCA, COPEI institucional, COPEI alacrán, es decir, yo no ando en eso. Yo creo que cuando tú asumes unos postulados políticos, lo menos que importa es el partido, porque tiene que ver con tus creencias, tus valores y tus principios. Y yo soy ese copellano rebelde que no acata línea de ningún grupo. He sido directivo del partido mucho tiempo, yo fui miembro de la dirección regional, fui vocal de la dirección nacional cuando fue César Pérez Vivas, secretario general, y Eduardo Fernández, presidente. Imagínate tú, pues ese COPEI... O sea, ahí ya marcaste una línea. Claro, porque es que yo creo que la militancia, la disciplina partidista no puede estar sobre tus propios principios. Cuando tú creas que ese partido, esa organización política, está en contra de lo que tú piensas, bueno, usted se va y ya. Pero no tienes por qué estar sometido a unas cosas que tú crees que se están haciendo mal y Fíjate que por un tema de disciplina entonces tienes que calarte toda esa cantidad de cosas. Cuando vino para acá César Pérez Vivas, yo lo presenté a él diciendo que él está haciendo una vigorosa y valiente pues pre-campaña para ser candidato, es precandidato pues a unas eventuales primarias. Porque bueno, mira, creo que es el único que ha hecho ese trabajo bastante vigoroso para mostrar su nombre. Y los otros candidatos están como todavía cautelosos. Esa cautela de la política que a mí me choca un poco porque como a mí me gusta tanto la verdad, yo soy leal. La lealtad es la verdad y uno tiene que ser leal a uno mismo. Si yo quiero ser candidata presidencial, yo digo, mira, soy candidata presidencial. Pues, ¿cuál es el problema? Veremos. Pero tú sabes, esas solapadas intenciones de la política me chocan. Pero bueno, por eso me pareció interesante pues lo de César Pérez Vivas. Por eso es que probablemente tú y yo somos amigos y coincidimos en muchas cosas. Fíjate, yo creo que las circunstancias políticas en este momento se prestan, se sirven de plataforma para el surgimiento de una candidatura como la de César Pérez Vivas. ¿Por qué? Ante la ausencia de referentes importantes, como te estoy diciendo, tú vas a las encuestas, Daxi, y mides la intención de voto personalizado de los que están ahorita, para no nombrarlos y evitar personalizar, que algo que se pueda ver como un ataque, y no llegan a 10%. Ni siquiera partidos... Claro, y sobre todo porque estás poniendo en el tapete a un hombre, ¿no? Porque si no lo hubieses puesto, puedes hablar genéricamente. Así es, eso es lo moral correcto. Entonces, este caos en la dirigencia de la oposición generalmente
estos fenómenos sociológicos, políticos, sociales, que suceden en estos países, en crisis profundas como la que tenemos ahorita, son circunstancias especiales para que surja un nuevo liderazgo. Algunos lo llaman outsider, alguien que no está en el tapete y de repente... Algunos lo llaman emergente, porque la gente anda en esa búsqueda constante de que... Porque el hecho de que la gente esté en este momento desinteresada de la política no significa que de por vida va a estar así. Que no necesariamente es así. No significa que de por vida va a estar así, significa que no hay un liderazgo que los anime. Esa conducta es una visión crítica de ese tipo de liderazgo. Entonces yo creo que en este momento, insisto, en esta circunstancia, una candidatura como la de César Pérez Villa, que además no es ningún novato, uno pudiera pensar que es un outsider en cuanto al tema presidencial, pero César Pérez Villa tiene experiencia política... Que tiene un evento, ¿no? Dilo del sí, evento. Sí. En fin, la circunstancia, en mi opinión, se presta para que candidaturas, fíjate, estoy hablando en términos generales como la de César, pueda surgir porque hay una búsqueda de un nuevo liderazgo que tenga que ver con propuestas. Yo creo que la clave de la campaña que está haciendo César en el país, que tiene una agenda intensísima, arrancó por el Táchira el 12 de agosto. De hecho, él dice que él va a ser el presidente, el Gocho, ¿cómo es? El presidente Gocho número 8, porque ha habido 7 presidentes gochos antes en Venezuela, desde Cipriano Castro hasta... Eso fue una campaña, Carlos Andrés, el Gocho por la hasta Carlos Andrés Pérez, pero Medina Angarita, Juan Vicente Gómez, Contreras, en fin, todos eran gochos. Incluso Ramón J. Velázquez, que tuvo un tiempito, pero fue presidente. Todos gochos. Pero lo más importante de la candidatura de César, aparte de que es un tipo que tiene experiencia, formado, profesor universitario, diputado mucho tiempo, gobernador del Táchira, es que tiene propuestas concretas en temas puntuales. Por ejemplo, César está planteando un modelo económico para superar el actual modelo económico, que es a través de la economía social de mercado. César está planteando profundas reformas al tema constitucional para disminuir el presidencialismo en Venezuela, equilibrar los poderes. Es decir, volver a ser un poder bicameral, dijo él. Así es, constituir de nuevo el poder legislativo compuesto de 2 cámaras, la del Senado y la de los diputados, porque los senadores representan a cada estado indistintamente del tamaño de cada estado. Es decir, ahí hay un paquete de propuestas, unas líneas gruesas programáticas que tiene que ver con una visión que tiene César para rescatar la institucionalidad del país. Este sábado 10 de septiembre a las 10 de la mañana lo vamos a tener en Los Teques. ¿Qué va a ser? ¿Un meeting o algo así? No, es un acto, digamos, austero, es un acto no necesariamente... ¿Quién quiera ir, para dónde va? Va a ir a la Fundación Vicente Emilio Sojo, que está comenzando la calle Miquilén, al lado de lo que se llama como el mercado de la gobernación, que se construyó en el tiempo de Capriles. Allá hay una fundación que dirigía nuestro amigo Douglas Macías, pero que ahora está su esposa, y vamos a estar ahí reunidos. Incluso yo diría más, es decir, eso no va a ser un acto estrictamente de apoyo a una candidatura. Muchos de los que vamos a ir ya estamos apoyando a César, pero yo invito a los que tengan curiosidad, a los que quieran oír la propuesta de César, que se acerquen, porque seguramente ahí van a salir o convencidos o persuadidos, por lo menos van a tener un candidato que les va a hacer un planteamiento serio de cómo recuperar el país. Sergio, ¿sabes qué? A mí me parece fundamental que hagas este análisis, y es, ¿qué le da legitimidad a un posible candidato opositor? O sea, ese que unifica a la mayoría, pues independientemente que surjan otros candidatos, pero que unifique el grueso de la oposición. Si un sector no participa en las primarias, si se convoca o no convoca en las primarias, o sea, o qué características deberían tener esas primarias para que realmente sea un candidato que se considere lo más legítimo posible para que sea el candidato unitario de la oposición. Yo creo que las primarias es el mecanismo apropiado. El candidato que surja de unas primarias abiertas, totalmente abiertas, transparentes. ¿Y crees que el CNE debería estar inmerso en eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el problema es lo que se ha dicho. Si tú en este momento comienzas a descalificar al CNE, que hay razones, por cierto, hay muchas razones por experiencias anteriores, pero al final tú tienes que inscribirte ante el CNE. ¿Cómo tú descalificas en este momento que el CNE
no te organices las primarias, pero después que eres electo en unas primarias organizadas, que además serían costosísimas por la sociedad civil, por los ciudadanos, el CNE no te va a influir en los resultados. La participación del CNE es netamente técnica. Poner las maquinitas ni siquiera cuentan, eso es importante. La totalización de ese proceso de primaria no lo hace el CNE, ni pone los candidatos. Lo que van a prestar la máquina, se programan y ese proceso va a ser supervisado por los testigos de los demás candidatos. Entonces, yo sí creo que el CNE debe organizar las primarias, y esas primarias, ya sé que vamos a terminar, sí, va a significar el mecanismo más eficiente, legítimo, para que ese candidato se pueda convertir en el candidato unitario de todos los venezolanos que quieren un cambio. Si lo haces por imposición, por consenso de cúpulas, y si no haces las primarias abiertas como debe ser, por supuesto que vamos a tener problemas con la imagen, el mensaje que va a enviar la oposición en el 2024, que las elecciones son ahorita. Eso es pronto y el tiempo pasa rápido. Ahora fíjate, la oposición se ha mostrado y siempre ha estado dividida, inclusive en criterios hasta de participación, que ha sido dramático en el pasado. El sector oficialista se ha mostrado de alguna manera unificado. Sin embargo, ahorita hay una característica muy interesante, por ejemplo, que hay una candidatura internacional de Rafael Ramírez, que acaba de decir que él quiere ser candidato presidencial, todo lo que está pasando en la palestra pública, y por ahí un chiste de conversación con mi hijo, que es periodista también, Ramón Antonio Castellanos, le dice, bueno, mamá, imagínate que se presente Rafael Ramírez y la Cava, que tiene toda una política de influencer en las redes sociales, sería una posible división del oficialismo. ¿Qué opinas tú? ¿Que debería el oficialismo estar dividido, sería la única opción para la oposición, o que la oposición realmente unificada pudiese eventualmente ganarle al oficialismo? Bueno, yo no creo que el oficialismo tenga en riesgo su candidatura presidencial. Yo creo que va a ser Maduro, no tengo dudas. Pero si sale un candidato, por ejemplo, de ese claro, plan, pero por ejemplo, Rafael que diga que él significa el pensamiento Chávez. Claro, pero eso lo puedo decir, pero el tema es que tienes que decirlo aquí. Y si lo dices aquí, al poner un pie en Maiquetía, lo mete preso. Es decir, y yo no creo que Rafael Ramírez sea tan gafo para hacer eso. En el caso de la Cava, hay un movimiento importante en el país que lo ve como un gobernador exitoso, con sus locuras, parece más un influencer que un gobernante, pero bueno, es una táctica. Pero los influencers no tienen nada de malo. Pues. No, pero quiero decir, no, exactamente, eso es política, es comunicación política, pero digamos, ha logrado crear ruido informativo, así es, y todo lo que es las cosas, los operativos Drácula en Carabobo, en fin. Pero yo creo, por cierto, que eso es básicamente comunicación política. La Cava es un tipo que dentro del chavismo tiene mucha audiencia. Y no te extrañe que ante la eventualidad de que cuando midan las encuestas, por ejemplo, si la circunstancia económica en este momento, Maduro no logra dar buenos indicadores para el 2024, seguramente el chavismo revisa esa candidatura. Y en esa circunstancia, pero no solamente la Cava, también tienes a Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez es un proyecto que tiene que ver con esa ala del chavismo que representa a Maduro y que lo están preparando para eso. Entonces, primero tiene que dejarse ver como gobernador en Miranda. Claro, pero yo estoy hablando de algunas circunstancias que pudieran presentarse en el chavismo. Pero en este momento, tú me dices a mí cuál es el candidato del chavismo para el 2024, para las presidenciales, y es Maduro. Ya está casi. Va a depender de lo que pase de aquí al 2024. Si la situación económica sigue empeorando, por supuesto que es una candidatura que puede ser revisada, pero no creo que Rafael Ramírez sea ni mucho menos de todas formas, una posibilidad. Esto está en pleno desarrollo, tenemos que seguir hablando. Claro, cómo no, encantado. Porque ya sabes que eres un permanente invitado. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y muy contenta de poder hablar contigo después de tanto tiempo. No, yo encantadísimo por esta oportunidad, de verdad, más bien me disculpo contigo, con la audiencia, y los invito de nuevo el 10 de septiembre, este sábado, a las 10 de la mañana en la sala Vicente Emilio Sojo, para que veamos, para que oigamos la propuesta de César Pérez Viva, y bueno, si te gusta te enganchas ahí en el comando de campaña, y si no, al menos tuviste la oportunidad de oír un candidato que tiene propuestas concretas. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Darcy. Gracias por estar aquí con nosotros. Así escuchamos a Sergio Grafe, politólogo
y bueno, dirigente regional del Estado Miranda. Nosotros de verdad súper contentos y muy agradecidos por su amable audiencia. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les deseo una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.